si digamos una paciente, por ejemplo, una paciente que es grávida 1, tiene 35 años de edad, antes de salir embarazada no sabía que probablemente tenía hipertensión, sino que después del embarazo quedó como hipertensa crónica y después del parto y quedó como hipertensa crónica, sacó medicamentos. Entonces probablemente la hipertensión que esa paciente ya tenía fue exacerbada con el embarazo. Exacto. Es que el problema de la preeclampsia es eso. Hay 3 teorías por las cuales la paciente vamos a hacer preeclampsia. Una es la de la exposición por primera vez a las vellosidades coriónicas, la otra es la sobreexposición, ¿verdad? Y una la alteración en el endotelio. Entonces, todas prácticamente tenemos el factor de riesgo, ya sea la que lo hace por primera vez o la que lo hace subsecuente o la que el embarazo es múltiple, embarazos gemelares, trillizos. Entonces, en ellas lo ideal sería tener un monitoreo adecuado de la presión arterial, porque, por ejemplo, a veces nos llegan pacientes a nosotros, 30 semanas, 140/90. Me la mandan de la unidad de salud a descartar preeclampsia. Obesa mórbida, 36 años. Entonces, ya lleva 2 factores de riesgo para poder ser hipertensa crónica. Y yo me fijo en la tarjeta de controles y le veo en el CLAP que desde que le inscribieron tenía 130/90, luego a las 12 semanas tenía 150/90, entonces esa señora ya era hipertensa. O puede pasar lo que usted dice, ya tiene una edad entre el periodo en el cual se vuelve de riesgo, entonces ella ya está predisponente. Idealmente sería de evaluarla en el control prenatal, lo cual casi nunca se hace. Yo soy del pensamiento que si cada quien hiciera lo que le corresponde, por ejemplo, los de la unidad de salud, yo no trabajo en unidad de salud, pero he trabajado en unidad de salud. Y si usted le ve los factores de riesgo, usted tiene que enviar a la paciente o hacerle el estudio. Hay mucha paciente en unidad de salud que se puede tomar los exámenes. ¿Qué exámenes serían? Bueno, si yo la encuentro hipertensa, la voy a citar mañana, va a venir, le voy a volver a tomar la presión, ¿verdad? Entonces, el problema es que a veces no valoramos el factor de riesgo que tienen. En ese caso, así como ella, 35 semanas y le queda posparto hipertensa, pues le cambiamos el antihipertensivo, ¿verdad? Y usted busca que por lo menos en 2 años vuelva a salir embarazada, o sea, que no salga tan corto, porque Karen Stephanie lo dijo, periodo intergenésico corto, 3 años, pero ahora el periodo intergenésico corto, la OMS lo define como 6 meses. Ahorita me están llegando, le estoy inscribiendo en la consulta externa a todas las pacientes que tuvieron aborto en marzo. O sea, los memes que hacen en Facebook no es broma. La gente está saliendo embarazada. ¿Por qué? Porque no hay un método de elegibilidad. Karen habló de varios métodos. ¿Cuál es el que yo considero que es el más indicado? El más indicado para cada paciente. El DIU es muy bueno. El problema es que da vaginosis, da dolor. No tiene que tener múltiples parejas sexuales porque ya vimos que nos da vaginosis. El ACO no lo puedo ocupar en diabetes, hipertensión arterial, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, paciente hiper o hipotiroidea, insuficiencia venosa grado 3, 4. Inyección de un mes. Vaya, las adolescentes se van enojadas por parto porque les ponemos la inyección de 3 meses. No le puedo poner la del mes porque como lo dijo Karen, esa atraviesa la lactancia materna y le cambia el sabor a la leche. Entonces, 1 y 2 meses lo puede ocupar un adolescente, sí, pero también puede ocupar el implante, que no me genera aumento de peso. Pero para el implante está el Implanon que viene en una pistola cargada y usted solo lo dispara, es súper fácil de poner. Y está el Yadel, que son 2 barras que se colocan paralelamente. Entonces, ¿en quiénes puedo ocupar esa? En una paciente que va iniciando vida sexual, que no tiene factores de riesgo, que tiene un buen IMC y que su brazo es delgado. Porque el problema es que si esta señora después se quiere quitar el implante, va a costar. Por eso estos dos se colocan a la par, si es el Yadel. El parche lo tienen que conocer. Hay países donde todavía se ocupa. Acá ya no, el distribuidor ya no lo trae. Tenemos los anillos de Levonorgestrel que se pueden colocar.
pero usted no se lo puede quitar 3 horas antes de tener relaciones sexuales. No nos preguntaron los espermicidas. Los espermicidas son muy buenos, pero los tenemos que ocupar acompañado de preservativo, porque lo lubrica y mata el espermatozoide. ¿Qué es lo que Doctora, hace la mujer? Ajá. y con referente a la protección que queda después del parto, ¿verdad? Porque yo tenía entendido que si la paciente dio a luz, pero por 6 meses consecutivos da lactancia, o sea, total, no le da ni agua, ni pacha al niño, ni comida, ni nada, entonces en ese periodo se supone que ella está protegida contra embarazo. Es el MELA, método Ajá. de lactancia materna exclusivo. Ujú. Pero ustedes le van a creer a las que ahorita están teniendo parto, si me están llegando embarazadas. No, les meten sopa de frijoles a los 3 meses. Hemos decomisado pachas en el Hospital San Juan de Dios, o sea, no entiendo yo cómo es que llegan a verificar parto y ya llevan la pacha, no sé de dónde van a sacar el agua, si nosotros hay agua de grifo, o sea, es un agua inadecuada. Entonces, la gente no cumple. No todos los hospitales, pues el Seguro y el San Juan de Dios las estamos mandando sin ningún método. Chalchuapa, que es donde yo tomo ultras, allá sí tenemos un programa especial, se mandan a todas las pacientes con método de planificación, ¿verdad? Entonces, el problema es ese, de que yo la puedo mandar con un método, pero la señora al tiempo yo la voy a perder de vista y la unidad de salud no le va a dar seguimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escribir, ¿verdad? ¿Con qué método la mandamos? El MEL es lo ideal, o sea, que usted la mande con ese método, que a los 6 meses la señora se fuera a planificar, pero ahorita las estamos mandando con eso porque por pandemia no salen. ¿Qué va a pasar? Van a salir embarazadas más rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Casi todas están saliendo embarazadas. Tenemos un periodo intergenésico de 6 meses, o sea, en 6 meses. Ustedes han visto en patología la hipertrofia que genera el embarazo en el útero, la cantidad de líquido, la placenta y el producto. O sea, el útero se distiende tanto y entra en trabajo de parto que con cada contracción se estira. En 6 meses ese útero no va a estar preparado para una nueva concepción, para un nuevo embarazo, ¿verdad? Yo siento de que el problema es de que no hay algo legal que me haga tener cierta cantidad de hijos, porque sí estoy de acuerdo, a uno Dios le manda a los hijos que uno puede, pero no todas pueden darle sobrevivencia a la cantidad de hijos que tienen. Se los digo porque lastimosamente los hospitales no tienen las situaciones adecuadas. Irving no me va a dejar mentir, arriba está el albergue y ahí las señoras duermen endosadas. O sea, ahorita estamos en COVID y ahí están a la par, cuando no tendría que ser así, ¿verdad? ¿Qué están esperando? Que les den de alta a sus hijos. Y son a veces pacientes multíparas que prefieren seguir teniendo hijos a esterilizarse. ¿Cuánto vale una esterilización afuera? $800,000. Ahí las hacemos gratis, ¿verdad? O sea, es un poco difícil, ¿verdad? Doctora, siento que hablando de esa situación de que como la cultura que tenemos, ¿verdad? Deberíamos, no sé, en una clase hablar acerca de toda esa cosa, porque siento que a veces es como que falta a veces de información que se le otorgue a los pacientes, porque yo tenía entendido que después de un aborto, el útero, como usted mismo dice, ¿verdad? Sufre un montón de cambios. Bueno, durante el embarazo todo el cuerpo sufre un montón de cambios, ¿verdad? Fisiológicos. Entonces, siento yo que lo que yo tenía entendido antes, que después de un aborto lo más ideal es que se espere de 12 a 1 año y medio, o sea, de 1 año a 1 año y medio para volver a salir embarazada, porque el útero ha sufrido, o sea, una situación bien tensa. Entonces, siento que a veces a las pacientes, tal vez no muchas veces, algunas veces no se les explica esa situación o no, o sea, como usted decía, la salud sexual y reproductiva. Entonces, igual de alguna manera, en el hospital a veces los problemas, dice, porque yo conozco gente, ¿verdad?
y llegan con grávidas 9, con edades de 50 años, con los niños, los productos salen con síndrome de Down, con enfermedades, y cuando les preguntan a las pacientes si quieren, si se van a esterilizar, dicen que no, porque su esposo dice que le va a dar Vaya, cáncer. eso fue lo O que porque su dijo esposo... Karen, ¿verdad? Ajá. También la consejería tendría que ir para el hombre, porque el hombre es como una manera de manipulación. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, acá con la universidad, o sea, hay ciertas reglas, ¿verdad? Ustedes conocen los métodos, pero no los pueden llevar a cabo. Entonces, es lo mismo que pasa con algunas señoras que llegan de manto, que pertenecen a iglesias evangélicas proféticas, que pertenecen a cierto tipo de iglesias. Entonces, en algunas circunstancias, la señora ventilada, con atonía uterina, terminan en histerectomía, pero ellas no se esterilizan, ¿verdad? Prefieren perder el útero y no esterilizarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Siento yo que es eso, de que como todavía somos un país en vías de desarrollo y no tenemos el machismo todavía arraigado, sería también como de promoverlo en el hombre, la vasectomía. Nosotros antes hacíamos las vasectomías porque la vasectomía lo hace ginecología, no lo hace cirugía. Pero dejaron de llevar los pacientes, ya no llegaron hombres porque como somos más mujeres en el departamento que hombres, ¿verdad? No querían que nosotros las estuviéramos esterilizando. Si ustedes se fijan, hacen la promoción de los anticonceptivos orales, de todo, pero no promueven la vasectomía. Y la vasectomía también podría ser ideal, ¿verdad? Si el hombre no quiere que la esposa se esterilice, entonces se podría esterilizar él. Sería lo ideal, pero cada paciente es diferente. Si quieren, seguimos con la exposición. Bueno, hablando ya un poco acerca de lo que es la etiopatogenia, tenemos aquí las principales etiologías por las cuales se puede dar lo que es la preeclampsia y vamos a estar hablando de lo que son 4. La primera de ellas es la invasión trofoblástica anormal, la segunda, los factores inmunitarios, la tercera, la activación de células endoteliales y la cuarta, los factores genéticos. Bueno, aquí por ejemplo vamos a hablar acerca de lo que es la primera etiología, que es la invasión trofoblástica anormal. En esta imagen ustedes pueden observar lo que vendría siendo la invasión trofoblástica de forma normal que se tendría que dar en un embarazo. Aquí por ejemplo tenemos lo que es el miometrio, aquí lo celestito es la decidua, que si recordamos es una de las membranas fetales también, y en el miometrio lo más importante a destacar es la vena materna y la arteria en espiral. Entonces, si recordamos un poco, el blastocito en el momento en el que se va a invadir ya está dividido en dos masas celulares, la interna y la externa, y en la externa donde va a formarse lo que es el trofoblasto. El trofoblasto también está dividido en lo que son dos capas. La capa más externa, que es llamada sincitotrofoblasto, y la capa más interna llamada citotrofoblasto, la cual va a ser la precursora de estas células que se miran aquí, que son los citotrofoblastos endovasculares. En un embarazo normal, lo que va a ocurrir es que las arterias en espirales van a sufrir lo que es una remodelación, en donde las células del citotrofoblasto endovascular van a llegar a sustituir tanto a las arterias que se encuentran en la decidua como en las arterias que se encuentran en el miometrio, van a sustituir lo que son las células endoteliales normales y también la musculatura lisa de estas mismas arterias, realizando así lo que es la remodelación de la arteria en espiral. Con esto lo que va a ocurrir en estas arterias es que se va a aumentar lo que es el calibre, lo que es su diámetro. Y sin embargo, en lo que va a ocurrir en la preeclampsia es que esta invasión trofoblástica no ocurre de manera adecuada, sino que como aquí dice, es anormal, puesto de que, por ejemplo, en esta parte, si se fijan, estos son los mismos citotrofoblastos endovasculares, en donde simplemente van a llegar a invadir
parte de lo que son las arterias que se encuentran en la decidua. Ni siquiera van a invadir lo que es por completo estas arterias y mucho menos van a poder llegar a generar lo que es la remodelación en las arterias en espirales que se encuentran en el miometrio, que están más distales todavía a lo que es la placenta. Entonces, al no ocurrir esta invasión trofoblástica normal, obviamente el remodelado de estas arterias no se va a producir y el calibre que van a mantener siempre esta arteria en espiral es inadecuado, siempre se va a quedar en un tamaño diminuto que no va a corresponder todavía con lo que vendría siendo lo normal que necesita el embarazo en ese momento. Se mencionaba también de que el diámetro de la arteria en espiral con respecto a lo que vendría siendo el diámetro de la arteria normal durante el embarazo, esta equivale a lo que es la mitad de lo que se genera en un embarazo normal. Esto a su vez, el diámetro de menor calibre en esta arteria, lo que va a ocurrir es que hay una hipoperfusión y junto con la hipoxia lo que van a generar es que se liberen lo que son detritos placentarios. Al liberarse estos detritos placentarios, lo que va a ocurrir en la madre es que se va a producir un proceso de inflamación sistémica. Ahora, el segundo factor de la etiología, vamos a hablar acerca de lo que son los factores inmunitarios. Como ya sabemos, durante el embarazo, obviamente en la fecundación está el material genético de la madre y el del padre. Entonces, durante el embarazo, la madre básicamente lo que va a generar es una tolerancia inmunitaria para no poder reconocer como extraño a los antígenos paternos y de esta manera no rechazar así lo que es al feto. Sin embargo, en la preeclampsia se dice que una de las etiologías se puede deber principalmente a que existe una pérdida de esa tolerancia inmunitaria y también puede existir lo que es una desregulación en cuanto a la misma tolerancia. La desregulación es lo que nos va a ayudar a poder explicar un mayor riesgo cuando aumenta la carga antigénica paterna. En esto hacía referencia o daba el ejemplo de una madre que era portadora de un feto que poseía un niño o un feto, por así decirlo, con una trisomía 13, en donde había una mayor carga antigénica paterna y por ende la desregulación de la tolerancia inmunitaria se veía comprometida. O inclusive si no había pérdida o desregulación, simplemente la tolerancia inmunitaria era mala y no se realizaba de forma correcta, obviamente. Ahora, hablando de lo que es la activación de las células endoteliales, que es uno de los puntos más importantes para poder entender un poco lo de la preeclampsia, tenemos de que, como lo había explicado al inicio, hay una placentación defectuosa. Entonces, al generarse esta placentación defectuosa, lo que ocurría era que se liberaban los detritos celulares, placentarios, perdón, que son básicamente como restos de placenta, para que me entiendan un poco mejor. Entonces, al liberarse estos, lo que causan son cambios inflamatorios en la madre. Entonces, al haber estos cambios inflamatorios, se produce en la sangre periférica un estado activo de los leucocitos. Con esto se va a generar lo que es la disfunción celular endotelial, que sumado a la disfunción de las células del endotelio, se van a unir lo que son las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas para ayudar a producir lo que es el estrés oxidativo. Que el estrés oxidativo lo que va a generar son especies reactivas de oxígeno y los radicales. Estos van a estar produciendo lo que son peróxidos lipídicos que van a generar radicales tóxicos. Estos radicales tóxicos son los que nos van a prácticamente generar algunas consecuencias y de esta manera entender un poco acerca del por qué se dan los síntomas. Por ejemplo, una de las consecuencias de los radicales tóxicos mencionaba que era la acumulación o la formación de lo que eran las células espumosas, que eran los macrófagos cargados con colesterol, especialmente las LDL. También otra de las características o consecuencias que se podrían generar por medio de estos mismos radicales tóxicos era la activación de la coagulación microvascular. Con esta activación de la coagulación microvascular, lo que va a ocurrir o la manifestación que se va a poder observar en la mujer embarazada es la trombocitopenia. Y, por ejemplo, en esta última, que es el aumento de la permeabilidad capilar generada siempre por los radicales tóxicos, lo que va a ocurrir es que se va a manifestar en la mujer embarazada como el edema y la proteinuria, que si recordamos es lo característico también de la preeclampsia.
Sin embargo, por eso es que también se ha dicho de que a pesar de que las mujeres no presenten la proteinuria, existen otros factores que nos van a ayudar a poder diagnosticarla también con preeclampsia, como lo sería el edema, también lo que era la trombocitopenia, entre otros que vamos a ver más adelante. También tenemos por último de los factores etiológicos lo que son los factores genéticos, que en estos están vinculados lo que son 7 genes específicamente, porque los estudios últimamente se han dirigido con estos genes en específico. Aquí, por ejemplo, tenemos los genes que van a tener polimorfismos, la función que va a estar afectada y la relación biológica que esto nos va a contribuir. Por ejemplo, cuando hablábamos de un factor anterior que era el de la inmunidad, aquí, por ejemplo, si hay un polimorfismo en este gen en específico, sabemos que la función que va a estar afectada son los antígenos leucocíticos humanos, que estos van a ayudar al momento de la inmunidad. Y así consecutivamente cada uno de estos van a tener o van a contribuir a la formación de la preeclampsia cada vez que exista un polimorfismo en cada uno de ellos. Ahora, hablando un poco acerca de lo que es la patogenia, como se puede ver aquí presenta como primer punto lo que es un vasoespasmo. El vasoespasmo también es una de las características principales que se va a generar en la preeclampsia, puesto de que el vasoespasmo es aquel que también puede llegar a contribuir, mencionaba lo que era la eclampsia, por lo mismo de la vasoconstricción que se puede llegar a generar también en lo que eran las arterias en el cerebro. También mencionaba que por lo mismo de la disminución del diámetro de las arterias en los diferentes órganos que se produce a consecuencia de la elevación de la presión arterial, va a ocurrir en los tejidos adyacentes la necrosis, una hemorragia y otras alteraciones de órgano terminal. Entonces también tenemos lo que es la activación de las células endoteliales. Entonces, como ya se había mencionado en la etiología, básicamente cuando existe una alteración en las células endoteliales, cuando son normales, lo que van a ayudar también estas células es que van a poder producir lo que es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador y también que las células endoteliales cuando están en su estado basal o normal, tienen en el endotelio, perdón, tienen lo que es un estado anticoagulante. Sin embargo, cuando hay un defecto en las células endoteliales, lo que va a ocurrir es que se va a estar produciendo en menor cantidad lo que es el óxido nítrico. Y también se promueve lo que es la coagulación y aumenta la sensibilidad a los vasopresores. Esto viene muy relacionado con la siguiente parte de la patogenia, que son las respuestas presoras aumentadas. Estas respuestas presoras aumentadas básicamente mencionaba de que en una embarazada normal, por lo general, están ciertamente aumentadas. Sin embargo, con una persona que posee preeclampsia, estas se encuentran doblemente aumentadas también. Y el problema o el detalle con estas respuestas presoras es que las embarazadas por lo regular lo que tienen como efecto es que les crean una resistencia a lo que vendría siendo la administración, por ejemplo, de la norepinefrina y la angiotensina o a cualquier hipertensor que se les coloque por vía intravenosa. Sin embargo, en las mujeres con preeclampsia hay un incremento de la reactividad vascular a la norepinefrina y la angiotensina 2 específicamente. En cuanto a lo que son las prostaglandinas, se hablaba de que en la preeclampsia existe lo que es un desequilibrio tanto en el tromboxano A2 y en la prostaciclina. Estas son sustancias vasoactivas que tienen una función contraria entre sí mismas. Por ejemplo, el tromboxano A2 genera una vasoconstricción y a la misma vez es un procoagulante. Y a diferencia de la prostaciclina lo que genera es vasodilatación y no ayuda a lo que es la formación de coágulos. Sin embargo, se dice que en las personas que poseen preeclampsia, las concentraciones de tromboxano A2 van a estar aumentadas y las prostaciclinas que generan la vasodilatación van a estar atenuadas. Por tanto, el tromboxano A2 también se correlaciona con el aumento en la actividad del útero. Se dice de que por lo general el útero o la actividad de este equivale a lo que es el 5% del gasto cardíaco total.
Sin embargo, en el embarazo, la actividad del útero aumenta al 20% y la actividad del tromboxano A2 lo que genera es una estenosis placentaria. Por tanto, este también es el que contribuye a lo que es la mala hipoperfusión a lo que es la placenta y por ende va a traer consecuencias en el feto como lo sería la restricción del crecimiento intrauterino. Y se mencionaba de que las concentraciones altas de tromboxano A2 eran más perjudiciales cuando estaba la mujer en el periodo del segundo trimestre y el tercero porque interfería más la hipoperfusión la hipoperfusión con lo que vendría siendo el crecimiento en el niño o el desarrollo normal. Luego hablaba en la patogenia del óxido nítrico, que como ya lo había mencionado es una sustancia vasodilatadora y este al no estarse produciendo de forma correcta, lo que va a ocurrir es que va a haber una elevación aún más de lo que sería la presión arterial y va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Y por último tenemos lo que son las endotelinas. Las endotelinas son vasoconstrictoras. Entonces, las endotelinas también se encuentran elevadas en lo que son las embarazadas. Sin embargo, en la preeclampsia se encuentran doblemente elevadas. Por eso es que le puse las dos flechitas aquí. Y la principal que se genera en el endotelio humano es la endotelina 1. Y se cree de que por eso es importante o se le ha atribuido un poco más de importancia a lo que es el sulfato de magnesio, puesto de que este ayuda a disminuir las concentraciones de la endotelina 1. Ajá, en realidad. Ajá. En realidad, ¿verdad? Lo que usted acaba de explicar, como usted lo dijo, es la patogenia, es porque es que se manifiestan tantas cosas. O sea, que bien una preeclampsia que me llegó 140/90, siguió hipertensa, verificó parto, ¿va? Pero hay algunas que se vuelven preeclampsias graves. Entonces, por ejemplo, tienen bien elevada la frecuencia, la presión arterial debido al efecto del óxido nítrico, tienen un edema grado 2, 3 o a veces hasta nasarca, empiezan a eliminar demasiadas proteínas, lo cual me la convierte a veces hasta en una insuficiencia renal. Hay daño a nivel del hígado y se me forma un hematoma, ¿verdad? El 100% de las mujeres con hematoma a nivel del hígado se mueren. Entonces, prácticamente todo lo que usted explicó es el mecanismo por el cual se genera. No a todas les da, pero sí hay un buen porcentaje de mujeres que lo padecen. De todas, quizás de todas las mujeres que estamos acá, probablemente un 70% lo va a llegar a padecer. Entonces, sería bueno que todos ya en su apartado fueran a leer la fisiopatología de la preeclampsia, porque en realidad, si nosotros la entendiéramos bien, la señora se pudiera enviar a veces cuando da una manifestación, por lo menos para hacerle su estudio, ¿verdad? Y si la señora lo puede pagar, pues que ella se lo haga privado. Pero a veces el problema es que les está llegando hipertensa y hipertensa la están mandando para la casa. Alguien que esté hipertenso no es lo mismo un embarazo menor de 20 semanas a uno mayor a 22 semanas. O sea, ahí hay riesgo de morbilidad por parte del producto y de la mamá, ¿verdad? Sigamos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les había mencionado al inicio, se puede diagnosticar una preeclampsia a pesar de que no aparezca proteinuria, siempre basándonos en las otras manifestaciones que se pueden llegar a presentar en los diferentes órganos. Entonces, como manifestación en el aparato cardiovascular, lo que vamos a observar es que hay una elevación en la resistencia vascular periférica. Con esto obviamente también se va a elevar lo que es el gasto cardíaco. Luego tenemos lo que son las alteraciones renales. En las alteraciones renales, pues se menciona de que lo que va a ocurrir es que hay una disminución en el flujo sanguíneo renal y por ende también en el filtrado glomerular renal. Y esto se va a manifestar con lo que es en la mujer embarazada, con el aumento de la creatinina y del ácido úrico plasmático. Dentro de las afecciones hematológicas que vamos a encontrar es la trombocitopenia, que era producido por la activación del endotelio vascular
que esa era generada siempre por el estrés oxidativo y todo lo que expliqué al inicio. Y también los ejquitocitos en el frotis de sangre periférica, que este principalmente es parte o forma parte de un síndrome que puede ser consecuencia de la preeclampsia, que se llama síndrome de Hell, que estaba constituido por lo que eran tres como factores, y que si la mujer lo poseía, ya la podíamos diagnosticar también como síndrome de Hell. El nombre está básicamente por sus siglas en inglés, que significa hemólisis o síndrome de hemólisis, y también podíamos encontrar lo que era la trombocitopenia y también lo que era la elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, dentro de lo que era el síndrome de hemólisis, era que podíamos encontrar una anemia microangiopática, y era donde se manifestaban los equistocitos, que básicamente son células o glóbulos rojos que estaban rotos. También tenemos lo que son las variaciones en el flujo uteroplacentario, que se generaba una restricción en el flujo uteroplacentario que podía estar generado también por lo mismo que se mencionaba al inicio del tromboxano A2, o inclusive también por el mal remodelamiento de lo que era la arteria en espiral. Y eso lo que iba a conducir es a una restricción en el crecimiento intrauterino y a alteraciones en las pruebas de bienestar fetal. Por eso, cuando una señora tiene una preeclampsia y la altura uterina, o sea, le miden el útero, ustedes no es acorde, tiene 40 semanas y tiene 25 de altura, eso no es acorde. Entonces, la tengo hipertensa, lo más seguro es que sea una preeclampsia. O, por ejemplo, me sale las pruebas de bienestar fetal. ¿Cuáles conocen ustedes de pruebas de bienestar fetal? Karen Linares. ¿Cuáles han oído que pueden ser pruebas de bienestar fetal? Algún día, no sé, alguien les pudo haber dicho una prueba de bienestar fetal. O si yo les preguntara, ¿estoy Doctora, embarazada? ¿no sería la ecografía o Doppler? No sé si estoy equivocado mal. ¿Doppler de qué? Del Doppler. Solo así tenía El Doppler para escuchar los latidos fetales Ajá. Sí, anormales. es que la tutoría pasada tuvimos con el doctor López y ahí en el Doppler para escuchar los latidos. Pero vaya, las pruebas de bienestar fetal tenemos. Sí está, pero es la flujometría Doppler, porque el Doppler solo es el aparato. Entonces, la flujometría Doppler, sí, la flujometría Doppler es una ultra en la cual yo tiro color y con eso busco la arteria umbilical media y le mido su índice de pulsatilidad. Otra prueba de bienestar fetal nada más es una ultrasonografía para bienestar fetal, o también un trazo, un monitoreo fetal. No sé si los que estuvieron con el doctor López también vieron que habían unos aparatos que nosotros le colocamos a la paciente, un tocodinamómetro y un aparato para el latido cardíaco. Entonces, con eso yo veo los ascensos, las contracciones, veo si hay desaceleraciones, ¿verdad? Porque si está una contracción y posterior a eso va la desaceleración, eso es estado fetal no alentador. ¿Cuáles conocen ustedes de enzimas hepáticas? Porque el síndrome de HELLP, o sea, si algún día le llegan a preguntar, es que a mí me dio síndrome de HELLP, o sea, usted no va a decir HELP de ayuda, ¿verdad? O sea, HELP va a ser una de las complicaciones, al igual que la eclampsia, de las más importantes. Por eclampsia se han muerto jóvenes así como ustedes, ¿verdad? Porque tal vez en el primer embarazo se les subió la presión, convulsionaron en la casa. Igualmente, una paciente que es convulsiva tiene mayor factor de riesgo que me vaya a hacer una eclampsia, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una conocida y un día les convulsiona estando embarazada, se le va a dar inicialmente el manejo como una convulsión. La van a colocar de lado, le van a colocar el bajalengua, porque no es de tratar de que no se traume, que no se vaya a golpear, que no se vaya a morder la lengua,
¿verdad? E inmediatamente, una vez pasó la convulsión, llevárselas para el hospital para canalizarle 2 venas y colocarle el sulfato de magnesio, porque no sé si han oído hablar del que es el sulfato de magnesio, lo han de tener que haber oído hablar porque en farmacología lo vieron, que es lo único con lo cual yo puedo mejorar el estado de la paciente, o sea, no me baja la presión, sino que como lo van a decir más adelante, es un antagonista de los canales de calcio, llega a actuar a nivel de la acetilcolina, en los receptores, en los canales, entonces me previene, es un neuroprotector, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de enzimas hepáticas conocen ustedes que se me puedan elevar? Las transaminasas hepáticas, doctora. La ALT sería una. La Ajá. albúmina puede que esté elevada porque como veíamos también hay presencia de edema. En el caso de Continúa, Ana, disculpa. la Las albúmina, transaminasas, doctora. ¿qué tipo Ajá, de la transaminasa? AST, ¿Cómo se llaman? la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Ajá. Y también creo que podemos tener la LD, creo que se llamaba lactato deshidrogenasa. La LDH, ¿verdad? Entonces son ALT o TGP, la AST o TGO, ¿verdad? Que son transaminasa glutámica pirúvica o transaminasa glutámica oxalacética. Y la LDH, que es la lactato deshidrogenasa. Esas se me elevan, no solamente en la preeclampsia, ¿verdad? Sino que se pueden elevar en los hígados grasos. Puede ser que la señora tenga un hígado graso. También en las plaquetopenias, si la señora, ¿cuánto es lo normal de plaquetas que normalmente tenemos que tener? De 150,000 a 450,000. Ajá, el dato que da, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una señora con plaquetas menores a 150,000, yo le tengo que mandar el estudio de preeclampsia, que más adelante nos van a decir. Doctora, o sea que las pruebas hepáticas las tomamos para ver si no hay daño ya en el hígado de la paciente. Realmente sí, o sea, la preeclampsia me llega a afectar 3 órganos: riñón, cerebro, hígado, perdón, el cuarto es endotelio, entonces por eso me disminuyen las plaquetas, ¿verdad? Son los 4 órganos donde me llega a afectar. Y por eso son los exámenes que yo le tengo que mandar, ¿verdad? Transaminasas. Con respecto a la albúmina, casi siempre hay hipoalbuminemia, porque hay una salida al tercer espacio. El tercer espacio no me controla y sale líquido. Ahora el edema ya no es considerado un signo para la preeclampsia, porque la normativa se cambió, ¿verdad? Ahora se conoce como preeclampsia y preeclampsia con signos de gravedad. Y por eso es que yo los molesto y les pongo ahí en las historias lo de la epigastralgia, lo de la cefalea, lo de la visión borrosa, porque son las manifestaciones que me generan. Si viniera Noemí y usted la encuentra 150, 90, pero usted le ve que ella no aguanta el dolor de cabeza y le duele la boca al estómago, ella es una preeclampsia. Es una preeclampsia, aunque tenga 150, 90, y usted me diga, no son con signos de gravedad, sí, porque los signos los está presentando. Tiene epigastralgia y tiene cefalea. Si quiere nos pasamos a la otra sesión. Vaya.